Sobre esta diferencia debe fundarse la interculturalidad en general y la educación intercultural bilingüe o bilingüe intercultural en especial, no sobre la desigualdad. Cito: reconocer el déficit de una cultura minoritaria frente a otra presuntamente mayoritaria por dominante equivale a no admitir la capacidad de cualquier cultura para generar nuevas estrategias adaptativas en nuevos contextos y con ello negar el plano de igualdad en el que se encuentran todas las culturas y los grupos humanos que las han creado. El enfoque subyacente, generalizado a la EBI en manos del Estado, es un enfoque de aculturación que se traduce en la intención de suplantar las diferencias por una forma cultural dominante. Se apunta entonces a ver a las culturas indígenas como deficientes antes que diferentes, y nos inculcan la convicción de que la pobreza se explica por el hecho de que los grupos culturales distintos no cuentan con las mismas oportunidades para adquirir el conocimiento y las destrezas necesarias. El objetivo de la educación deberá ser lograr la compatibilidad entre la dinámica del aula y la dinámica cultural de origen de los grupos diferentes al grupo cultural dominante, que sigue siendo una referencia para las escuelas. En definitiva, se trata de diseñar sistemas, así lo vienen haciendo los estados, de compensación educativa, mediante los cuales el diferente deberá llegar con rapidez a asimilarse a la escuela y a la cultura dominante, facilitándole el tránsito al castellano. El enfoque adecuado a una posición como la esbozada por los movimientos indígenas, la EIB como un instrumento de liberación, solamente se entiende como transformación, que se basa en la teoría de la resistencia. Según estos planteamientos, los grupos minorizados, oprimidos, en nuestro caso los pueblos indígenas, no se acomodan pasivamente a la situación de control que ejercen los grupos dominantes, estructurando instituciones sociales para mantener o incrementar dicho control. Lo que hacen los grupos oprimidos, en este caso los pueblos originarios, es más bien oponerse y luchar por el control de los recursos de poder, riqueza y prestigio que existen en la sociedad. En este caso, el camino hacia una educación bilingüe intercultural pasa por superar su estrechez y por su ubicación en el ámbito de las comunidades indígenas, aceptando que hay distintas educaciones. Se ha evidenciado cómo el tratamiento de las lenguas indígenas en aulas andinas peruanas se rige por moldes del castellano, en cuanto a géneros discursivos, patrones de escritura, noción de estándar, usos societales, y de esta manera se mantiene la condición de las lenguas andinas de lenguas subordinadas. Hay evidencias de que el tratamiento de lenguas indígenas en el aula se basa en una traducción, o también llamada contextualización, que demuestra que nuestro referente es siempre el castellano y que las lenguas indígenas no tienen para tal fin
valor ni vida propia en la escuela. También es de conocimiento generalizado que la enseñanza de lenguas indígenas se apoya en una didáctica de amplia difusión y aceptación en nuestras escuelas, a saber, la memorización y la copia. Estudios de la enseñanza y aprendizaje de lengua indígena en comunidades específicas, como las comunidades quichua en Ecuador, revelan la tendencia de que se siguen utilizando métodos tradicionales de memorización y copia, listas de vocabularios, traducción, lectura mecánica, abstracta gramática, tendencia común no solamente a la enseñanza del quichua en Ecuador y del quechua en Perú y también en Bolivia, sino común a la enseñanza de lenguas indígenas, fíjense ustedes, en todo el continente americano, aún en Estados Unidos y Canadá. Estas constataciones nos llevan a referirnos a algunos aspectos que hacen a la pedagogía del castellano como lengua materna, que son copiados a la pedagogía de lenguas maternas indígenas. ¿Cuáles son estos aspectos que recoge Luis Enrique López? La enseñanza del castellano usualmente se lleva a cabo anteponiendo la norma a la comunicación, desatendiendo la variación regional y social, estableciendo un estándar sobre el cual ni siquiera existe consenso. ¿Es el estándar de España? ¿Es el estándar de la capital del país? ¿Es el estándar de la capital de la región o departamento? ¿El de cierta élite? Y ese supuesto estándar no necesariamente es manejado por el maestro. El castellano se enseña tradicionalmente obviando la diferenciación clara entre lengua hablada y lengua escrita. Se enseña con muy pocos y pobres resultados de comprensión de lectura y con muy reducida competencia en redacción creativa o producción de textos escritos. Nuestro argumento a desarrollar en lo que sigue es que la lengua hegemónica y de prestigio, como es el castellano, impregna no solamente la vida social y política, sino impone en la escuela su específica manera de tratamiento de las lenguas que ahí se enseñan, aun si son lenguas indígenas. La enseñanza de lenguas indígenas se rige por una racionalidad que hay detrás de la enseñanza del castellano, en la asignatura o en el curso de lenguaje. La dominación o imposición del castellano se extiende a la dominación o imposición de la enseñanza. La justificación de una política de enseñanza de las lenguas indígenas debería trascender la condición de discriminación en la que se encuentran debido a la imposición del castellano. Cuando mínimo, enseñando lenguas indígenas en la escuela, deberíamos estar apuntando a una revitalización o a un desarrollo o mantenimiento de estas lenguas. Para ello es urgente trascender el empeño técnico-didáctico de la enseñanza y avanzar hacia enfoques autónomos que a su vez exigen conocimientos lingüísticos y filosóficos de las lenguas indígenas, que probablemente aún no estén a disposición de la educación.